La lluvia tamborileaba con parsimonia contra los cristales de la sala cuando Julia encendió la vieja linterna para buscar las llaves bajo el felpudo. Era apenas pasado el anochecer, y el barrio, acostumbrado a la rutina, se había sumido en un silencio casi ritual. Nadie habría imaginado que, en aquel instante, un extraño giro de los acontecimientos daría un vuelco a su vida. Julia siempre había creído en la seguridad de lo cotidiano, el suave murmullo del televisor en la cocina, el aroma inconfundible del café a primera hora, las excursiones improvisadas al parque con su hija Ana. Pero esa noche todo se quebró en un único segundo. Sin aviso, el teléfono fijo emitió un estridente timbre que desgarró la quietud. Julia retrocedió, la mano temblorosa, mientras el corazón martillaba contra su costado. No esperaba llamadas a esa hora, y menos aún de un número desconocido. Cuando al fin estrechó el auricular entre los dedos, la voz al otro lado no necesitó presentaciones, un susurro áspero, casi carmesí, articuló solo una palabra: míranos. Un escalofrío recorrió su espalda. Se quedó paralizada, consciente de que alguien, en algún punto, la había estado observando. Durante las siguientes horas, la rutina se desdibujó por completo. Julia recorrió cada habitación con la linterna, abrió armarios, se asomó a cada ventana, como si quisiera expeler la intranquilidad que aquel susurro había sembrado en su mente. Todo parecía normal, la vecina cerrando la persiana con cansancio, el perro del primer piso roncando tras su puerta. Y, sin embargo, una inquietud persistente la empujaba a no confiar ni en el reflejo de su propio rostro en los espejos. Aquel día había sido idéntico a todos los anteriores. Ana salió del colegio con la mochila desbordante de cuadernos y risas. Fueron juntas a la librería a buscar un cuaderno de tapas rojas, el favorito de la niña. Tomaron helado de vainilla en el kiosco de siempre. Regresaron cantando canciones de la radio en el coche, sin sospechar que algo vibraba en la penumbra. Al entrar en casa, Julia colgó la chaqueta en el perchero y preparó la cena con calma. Las paredes, pintadas de un gris cálido, parecían abrazar aquel instante de sosiego. Entonces llegó la llamada, un estrépito sobrenatural en medio de la normalidad. Sentada en el sofá, Julia repasaba las imágenes una y otra vez en su mente. Míranos. El plural resonaba como una sentencia. ¿Quién era el otro? ¿Y por qué querían que se girara? Con manos temblorosas, pulsó el botón de buzón y escuchó un pitido seco. Nadie más habló. Necesitaba comprender. Encendió todas las luces de la casa, el salón, el pasillo, la cocina. Se acercó al descansillo de la escalera y miró el hueco oscuro del primer piso, donde la puerta del dormitorio de Ana permanecía cerrada. Un nudo de angustia se apoderó de su garganta. Mientras tanto, en el piso de arriba, Ana jugaba con sus muñecas. Creía que su madre estaba bajando el cubo de la basura. No escuchó el tirón repentino de la puerta principal, ni la respiración agitada que se acercaba por la escalera. Julia subió despacio, con el ceño fruncido. Intentó no hacer ruido para no alarmar a su hija, pero el pulso le retumbaba en las sienes. Al llegar al pasillo, vio algo que le heló la sangre. Una de las muñecas de Ana, la que llevaba un vestido azul, yacía en el suelo con la cabeza torcida, como si un niño gigantesco la hubiera aplastado contra la pared. No formaba parte del juguete, la cabeza estaba rajada, el plástico astillado. El instinto protector la lanzó hacia la habitación de Ana. Abrió la puerta con determinación, preparada para cualquier escenario. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. La habitación estaba completamente vacía. El armario abierto, las sábanas desordenadas, el peluche favorito colgado de la lámpara. Todo indicaba que Ana había salido corriendo, quizá perseguida por un juego que se había tornado aterrador. Pero no encontró ninguna señal de la niña, ni una huella, ni un rastro de zapatos, ni el eco de una voz. Su corazón se clavó en su pecho. Desorientada, Julia apoyó la frente contra el marco de la puerta y exhaló un sonido desesperado. Bajó corriendo las escaleras de dos en dos, tropezándose con la alfombra del hall. Al llegar al salón, la linterna aún reposaba cerca de la mesa de centro. La prendió de nuevo y apuntó hacia la ventana. Las cortinas ondeaban suavemente, acariciadas por una brisa nocturna que no tenía explicación,
todas las ventanas estaban herméticamente cerradas. Volvió al teléfono, tanteando en la mesa. Marcó el número de emergencias con movimientos torpes. Mi hija, apareció en su habitación rota, no sé, desapareció. La operadora intentó calmarla, preguntó detalles. Julia dio el nombre de Ana, su edad, la descripción de la muñeca rota. Explicó la llamada, el susurro. Dijo, míranos. Y entonces, tan claro como la primera vez, en su mente retumbó un murmullo de risas infantiles, distorsionadas, burlonas. No cuelgue, señora, hasta que lleguen los servicios, pidió la operadora. Julia colgó. El silencio volvió a inundar la casa, más pesado que el agua estancada. Se arrastró hasta el sofá, exhausta, y allí permaneció con la linterna apoyada en el suelo, iluminando apenas sus pies. Un sudor helado la cubría. En la pantalla del televisor, la luz residual formaba sombras inquietantes que danzaban sin música. Minutos más tarde, un golpe seco resonó en la puerta principal, la policía. 3 agentes entraron con voz firme y pasos coordinados. Julia los guió a la habitación de Ana, describió el desastre de las muñecas, la llamada, el susurro. Uno de ellos, el que parecía el más veterano, frunció el ceño y preguntó si había cámaras de seguridad o vecinos con cámaras. Julia negó con la cabeza, nadie tenía instalación de vídeo en aquella calle. ¿Nadie vio nada extraño?, inquirió el agente. Mi vecina de al lado me dijo que salió a cerrar la persiana hacia las 8 y no vio a nadie. Luego, a las 9, me llamó porque escuchó un estruendo, pero no creyó que fuera nada serio. Pensó que barría hojas. El veterano tomó nota, y tras una inspección rápida del pasillo, observó las huellas de barro junto a la puerta de la habitación, pisadas diminutas, de unos 12 centímetros. Parecían improntas de un niño muy pequeño. Pero Ana llevaba zapatillas dentro de casa, y su hermana menor, Valeria, pasaba los veranos con la abuela en el pueblo. Nadie, a simple vista, había podido colarse. Julia sintió un vértigo inexplicable. Aquella línea del tiempo carecía de sentido, el barro fresco junto a la cama de Ana, ¿había un intruso? ¿O aquella zona maldita del pasillo se tragaba a las personas? Los agentes prometieron patrullar el barrio y pidieron a Julia que durmiera en el dormitorio principal. Una línea amarilla improvisada marcaba el pasillo, y el escuadrón forense tomó fotografías de la muñeca rota y de las huellas. La madre, entre sollozos, abrazó la almohada, aferrándose a un consuelo inexistente. Horas después, cuando los policías se marcharon y la casa recuperó la calma nocturna, Julia se levantó con sumo cuidado y se dirigió al sótano. Hasta entonces no había querido bajar, el sótano de su casa era un espacio estrecho con cajas viejas, recuerdos de su pasado antes de ser madre. Allí, guardaba los álbumes de fotos de su infancia, el tocadiscos de su abuelo y una caja con juguetes antiguos. Sintió un impulso. Tal vez, pensó, en alguna caja encontraría la solución o, al menos, una pista. Encendió la luz de la escalera y descendió. Las bombillas parpadeaban, proyectando sombras largas y sinuosas. Dio el primer paso, de pronto, se percató de algo, uno de los juguetes antiguos, una muñeca de trapo con ojos pintados, estaba apoyada en un estante polvoriento. No recordaba haberla subido allí. Sus ojos sin vida parecían acusarla. Se aproximó, muerta de curiosidad y miedo a la vez. La muñeca sujetaba una nota amarillenta con letra infantil. En aquel instante, un eco lejano reverberó en su mente, míranos. Julia desplegó la nota con manos temblorosas. Leyó. Jugamos en la oscuridad, buscamos miradas, hasta que todo encaje. El temblor la sacudió de pies a cabeza. No era posible. Aquella letra no era ninguna caligrafía infantil, era la escritura de Ana, pero distorsionada, como si la mano hubiera sido forzada. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Nada. Pero el sótano había cobrado vida, una brisa helada acariciaba su nuca y un murmullo apagado brotaba de las cajas apiladas. Buscamos miradas, repitió con voz queda. El silencio la envolvió otra vez, más profundo y amenazador. Julia comprendió que no estaba sola en aquella casa.
Y que lo peor aún no había empezado. El eco de sus pasos resonaba en el sótano cuando Julia retrocedió de un brinco, dejando caer la nota y la muñeca de trapo. La luz amarillenta de la bombilla parpadeó, como si dudara entre alumbrar y apagarse por completo. Ella contuvo el aliento, consciente de que un simple fallo eléctrico la condenaría a la oscuridad más absoluta, en la que cualquier sombra podría convertirse en amenaza. Con pulso firme, recogió la nota del suelo. La deslizó en el bolsillo de su abrigo y subió despacio, sintiendo aliento helado rozar su nuca. Cada escalón le recordó el viernes anterior, cuando Ana regresó del colegio con un ramo de flores silvestres y le dijo: «Mamá, hoy he visto algo raro en el parque», alguien susurraba mi nombre. Julia pensó que eran fantasías infantiles y le sugirió olvidarlo. Ahora supo que no había sido imaginación. Al llegar arriba, revisó el pasillo. Líneas de cinta amarilla seguían marcando el recorrido hasta la puerta de Ana. A través de la puerta entornada, se filtraba una luz azulada de la farola del exterior. Todo parecía calibrado para asustar, como si un director macabro estuviera colocando cada elemento para el gran desenlace. Se sentó en el descansillo, juntó las manos y respiró hondo. El teléfono de emergencias guardado en el bolsillo vibró con una notificación, un mensaje de uno de los agentes que participó en la primera inspección. Decía: «Señora Gómez, hemos encontrado algo en la escena. Podría ser relevante. Llámeme cuando pueda». Julia miró la hora en su móvil, eran las 3:17 de la madrugada. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué habían hallado ahora? ¿Más huellas? ¿Algún rastro de la niña? Inspiró aire con fuerza, contuvo el temblor de la mano y marcó el número. ¿Ha encontrado algo?, preguntó ella con voz quedísima. Señora Gómez, hemos hallado un teléfono móvil en el jardín trasero. Pertenece a otra niña, Valeria, la hermana menor de Ana, que pasó el mes pasado con la abuela en el pueblo. El teléfono estaba apagado y cubierto de barro. La voz de la gente sonaba tensa. Además, hemos cotejado las huellas en la pantalla y coinciden con las pequeñas pisadas junto a la cama de su hija. Julia sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Valeria? La pequeña llevaba fuera de casa 20 días, a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo?, balbució ella. ¿Por qué habría estado aquí? Señora, no lo sé. Venía con barro fresco, como si alguien la hubiera traído andando entre la tierra húmeda. Nuestro forense dice que las huellas son recientes, de anoche. Julia colgó sin decir nada más. Quiso gritar, correr, desvanecerse. Pero se obligó a mantener la calma. Sus ojos se clavaron en la fotografía familiar que colgaba en la pared del pasillo: Julia, su esposo Marcos y las dos niñas, todas sonriendo en un día de verano. Entonces recordó: Marcos había salido a las 10 de la noche para visitar a un amigo, y no había vuelto hasta las 2 de la madrugada. El recuerdo se clavó en su mente como un puñal. El único que tenía llaves de la casa, y acceso al sótano. Su semblante, siempre tan tranquilo en el retrato, adoptó un matiz de sospecha. Julia apretó la mandíbula. Con determinación, bajó al salón y encendió todas las luces. Recorrió con la mirada cada mueble, cada rincón. Buscó el teléfono de Marcos en la mesita de la entrada. No estaba. Tampoco su abrigo, ni sus llaves, simplemente habían desaparecido. Un sudor frío humedeció su nuca. Se dirigió a la cocina, donde guardaban los cubos de basura, y encontró el teléfono de Valeria apoyado sobre el fregadero, con el barro reseco en el dorso. Temblando, lo cogió y lo encendió. La pantalla mostró un solo mensaje, enviado justo antes de apagarse. «Mamá, vienen por mí. Ciérrame con llave». La voz de Ana, pequeña y urgida, reverberó en su mente. Julia sintió como si un puñal se hundiera en su pecho. Valeria nunca enviaría un mensaje así, no sabía escribir en mayúsculas ni tendría miedo de salir de la casa. El timbre de la puerta la sobresaltó. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Un agente de policía la observaba con gesto grave y una libreta en la mano. Sin mediar palabra, Julia giró el pomo y se apartó.
El agente entró y la miró fijamente. Señora Gómez, comenzó él, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Hay nuevas evidencias que justifican una entrevista más completa. Julia asintió sin oponer resistencia. Mientras se ponía la chaqueta, oyó un crujido a sus espaldas, esa brisa helada del sótano, apenas perceptible, recorriendo el pasillo. Un murmullo suave, casi imperceptible, dijo, míranos. Ella contuvo un estremecimiento. Antes de salir, se volvió hacia la fotografía familiar y susurró, les mostraré que nadie juega con mi familia. En la comisaría, el frío de los pasillos coronados por fluorescentes le heló la piel. Agentes apuntaban en sus libretas, pasaban expedientes y hablaban en susurros. La llevaron a una sala de interrogatorios, donde un investigador la esperaba con un dossier lleno de fotografías y notas. Aquí, dijo él colocando varias imágenes sobre la mesa, tomamos fotos de la entrada del jardín. Encontramos huellas de barro distintas a las de sus hijas, más grandes, con suela de botas militares, y sacó una foto de un extraño zapato junto a las pisadas de Valeria, con un logotipo casi borrado, pero reconocible por un conocido símbolo de un fabricante de calzado táctico. Julia palideció. Reconoció ese símbolo, lo llevaba Marcos en sus botas cuando hacía senderismo. También hallamos esto, añadió el investigador. Analizamos el teléfono de Valeria, y gracias a sincronizarlo con la nube, descubrimos que Ana intentó enviar un vídeo desde la casa anoche. Es corto, solo un par de segundos. Lo reproducimos. En la pantalla apareció un cuadro borroso, movido, con la figura de una niña pequeña en primer plano, Ana, con la cara desencajada, arrastrándose por el pasillo. Tras ella, una sombra pesada, casi humana, la seguía a buen paso. Un zumbido sórdido acompañó la imagen. Cuando la sombra puso una mano gigantesca sobre el hombro de la niña, el vídeo terminó abruptamente. Julia sintió náuseas, y con la voz rota, preguntó: ¿Quién es esa sombra? El investigador negó con la cabeza y la miró con pesar. Nadie lo sabe. Nadie ha entrado en la casa sin dejar rastro, excepto alguien con copia de sus llaves. El nombre de Marcos retumbó en la mente de Julia. El lazo de confianza se quebró como cristal bajo el impacto de la verdad. Recordó su manera de besar a Ana al acostarla, su tono suave cuando hablaba con Valeria por teléfono, todo encajaba en un puzzle infernal. Julia alzó la vista con determinación. Quiero saber la verdad. Los ojos del investigador se suavizaron. Está usted en su derecho. Vamos a proceder con más preguntas. Mientras hablaban, Julia sintió un estado de calma brutal, como si la tormenta estuviera por desatarse en cualquier momento. Sabía que la resolución de aquel caos se acercaba, pero también sospechaba que solo descubriría el desenlace final cuando todos los acertijos encajaran y, cuando eso sucediera, ninguna vida volvería a ser la misma. La sala de interrogatorios estaba en silencio, salvo por el tenue zumbido del fluorescente. Julia se mantenía erguida, con la mirada fija en el investigador. Sabía que ese instante definiría la verdad. Señora Gómez, dijo el investigador, hemos revisado las grabaciones de las cámaras de la comisaría, las llamadas realizadas desde su línea fija y los registros de acceso al sótano. No hay indicios de que nadie entrara en su casa la noche del incidente, salvo usted misma. Julia sintió un vacío en el estómago. Cada fibra de su cuerpo se estremecía. ¿Cómo era posible? El investigador continuó. También cotejamos las huellas de barro recogidas en el pasillo y en el teléfono de Valeria. Corresponden a sus botas, señora Gómez. Un frío paralizó sus pensamientos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, dolorosamente, las pisadas diminutas junto a la cama de Ana, el teléfono de Valeria en la cocina, el susurro que parecía surgir de todas partes. Retrocedió un paso y apoyó la mano contra la pared. El eco de sus propios latidos le retumbaba en los oídos. No había intruso. Nadie ridículamente malévolo, ni un vecino con intenciones siniestras. La amenaza había estado dentro de sus muros, y dentro de ella, todo el tiempo. No hay señales de entrada forzada, concluyó el investigador, y tampoco de salida clandestina. Sus hijas estuvieron en la casa en todo momento.
Los objetos rotos fueron manipulados con su propia mano. El vídeo que Ana intentó enviar, muestra, en realidad, a usted misma, grabando a contraluz y luego perdiendo el control de la cámara. La figura alargada que creen ver es la sombra proyectada por su abrigo colgado en la puerta. Las piernas de Julia cedieron y cayó en la silla. Todo se volvió borroso, la nota en el sótano, las muñecas destrozadas, los mensajes de sus hijas pidiendo auxilio, el susurro de «míranos». Todo había sido producto de su mente al borde del colapso. Recordó la última cena con Marcos, su sonrisa forzada, las palabras a medias, el cansancio acumulado después de semanas sin dormir. Las flores silvestres de Ana, que habían marchitado demasiado pronto. La sensación de no ser suficiente, madre, esposa, mujer. Cada pequeño estrés se había acumulado hasta que la realidad empezó a romperse. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo. No había conspiración ni monstruo externo. La sombra era ella misma. El investigador dejó el dossier sobre la mesa y cerró la libreta. Tal vez necesite ayuda profesional, susurró con compasión. Podría tratarse de un episodio psicótico inducido por el estrés y la falta de sueño. Julia asintió con la barbilla apoyada en el pecho. El peso de la verdad la aplastaba, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio, al fin todo tenía sentido. Su mente había fabricado un enemigo con tal intensidad que ella misma había caído presa de su propia invención. De regreso a casa, el aire nocturno la recibió con un soplo fresco. Abrió la puerta principal y encendió la luz del recibidor. El pasillo, iluminado ahora sin la cinta amarilla ni las sombras amenazantes, parecía inofensivo. Cruzó la sala, rozó con la mano las fotografías familiares, y sin dudarlo, subió al dormitorio de Ana. Allí encontró a las niñas durmiendo juntas, Ana abrazada al peluche de siempre y Valeria en el extremo de la cama, con la manta enredada en las piernas. No había muñecas rotas, ni barro, ni ecos susurrantes. Solo el ritmo pausado de sus respiraciones. Julia se arrodilló junto a ellas y les pasó la mano por el cabello. Sus pequeñas se despertaron y abrieron los ojos medio cerrados. «Mamá», susurró Ana, «¿todo está bien?» «Sí, mi amor», respondió Julia, con voz suave. «Todo está bien». Se acomodó entre las dos, cerró los ojos y permitió que la serenidad la envolviera. La casa, por primera vez en noches, se sentía segura. En la mañana siguiente, Julia pidió ayuda profesional y empezó un tratamiento para recuperar el equilibrio. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Había aprendido que, a veces, el peligro más grande no viene de fuera, sino de la mente cuando se rompe el delicado cordón de lo cotidiano. Si te intrigó esta historia y quieres más relatos como este, suscríbete para no perderte el próximo misterio.